Hola yogis, ¿qué tal estáis? Soy Lucía Liencres y hoy vamos a hablar sobre el Hatha Yoga. Os voy a hacer una pequeña introducción porque este tipo de yoga siempre aparece por muchos lados, no es como el tipo de yoga que vais a escuchar más común en una sala de yoga, Hatha Yoga, Hatha Yoga, Hatha Yoga, y siempre decís, vale, ¿qué es el Hatha Yoga? Bueno, pues Ha significa sol, Ta significa luna. Y es un tipo de yoga que surge hace miles de años y es como el tipo de yoga más tradicional. Del Hatha Yoga vienen otros muchísimos tipos de yoga, de hecho casi todos vienen de la raíz del Hatha Yoga. El libro más importante donde recoge todo lo que tiene que hacer un Hatha Yogi es el Hatha Yoga Pradipika, y ahí se explica, pues, por ejemplo, cómo tiene que ser una sala de yoga, cómo tiene que ser un yogi, qué tiene que comer, cuáles son las posturas de yoga que tiene que realizar. Y en cuanto a dinámica de una clase, el Hatha Yoga es un tipo de yoga que no es ni muy estático ni muy dinámico, sino que es un tipo de yoga que las posturas se mantienen durante varios segundos, pero no demasiados. El profesor da indicaciones de cada postura y para mí, por ejemplo, el Hatha Yoga es un tipo de yoga muy bueno para empezar a practicar porque no es un tipo de yoga muy rápido ni muy dinámico y tampoco es muy estático como el Iyengar. Entonces el profesor se centra en explicarte las posturas, pero no está muchísimo tiempo de forma que acabes agotado en cada postura, sino que está un ratito, luego te cambia a otra, luego a otra, ¿vale? Pero no es un tipo de yoga fluido, es más estático. En cuanto a la dinámica de una clase de Hatha Yoga, pues empezaría por posturas sentadas o tumbadas de calentamiento inicial, es como una campana. Luego iría subiendo la intensidad con posturas de pie, como en alguna postura de equilibrio. Luego seguiríamos por posturas sentadas y luego terminaríamos siempre la práctica con posturas invertidas que hacen que nuestro cuerpo se relaje, que todo nuestro sistema nervioso se calme, y la última postura siempre termina por un Shavasana. Este estilo de yoga no sigue una técnica estática como por ejemplo el Ashtanga Yoga, sino que dependiendo del profesor varía, ¿vale? Entonces vais a encontrar seguramente diferentes tipos de profes Hatha Yogis y la clase será diferente. Normalmente sí que suelen utilizar bastantes soportes, se suelen utilizar bloques, cinturón y mantas para realizar las posturas, y el profesor te va guiando y te va indicando cómo lo tienes que hacer, y por ello también es ese estilo de yoga que es un poquito más estático, ¿no? Porque te explican cada postura, cómo tienes que hacer cada cosa, cómo tienes que utilizar cada soporte. Y bueno, yo lo recomiendo sobre todo para todos aquellos que os queráis iniciar en el yoga, porque es una buena forma de aprender la base y de hacerlo de forma correcta. Bueno, esta explicación ha sido un poquito más enfocada más a la práctica de asana. También se suele practicar asana, pranayama, y también suele haber una pequeña meditación. Y la explicación que os he dado, como os decía, la he enfocado más a lo que os podéis encontrar en una clase de Hatha Yoga, ¿vale? Y bueno, y los orígenes, como os he dicho, también los podéis encontrar en el Hatha Yoga Pradipika para tener más información. Espero que os haya servido. Muchas gracias. Namaste.